begin with the 3R, Guru Yoga. Vamos a empezar con la práctica de las 3 As del Guru Yoga. Were there any questions about this? ¿Había alguna pregunta sobre esto en esta práctica? No. Okay. La A se sitúa a una distancia determinada. Does the A has to be at a specific distance? No. Usually we do about 2 arm length distance, and it would be about this size. Normalmente se hace a unos 2 brazos de distancia. But with this kind of practice, it's not so much the precision of the visualization, it's more the feeling tone. Pero con este tipo de práctica lo importante no es la precisión de la visualización, sino como el estado de ánimo, la actitud. Some people are able to visualize very clearly, and other people it's very hard. Para algunas personas es muy fácil visualizar con claridad y para otras es muy complicado. But it's more the sense of trust that this is here, the presence of the body, speech and mind, of all the teachers, of all those who support us, is in front of us. Así que se trata más bien de confiar de verdad, de creerse de verdad que allí delante tenemos esa A que representa, en la que están imbuidos todo el cuerpo, el habla y la mente de todos los maestros, etc. So in a sense, where I want to get to, or how I want to be, is the state of this A. Es decir, que a donde yo quiero llegar o lo que quiero ser es el estado de esa A. And I'm here, Y yo estoy aquí, and as I make the sound of the 3R, y a medida que pronuncio la A, any barriers or separation between them dissolves. cualquier barrera o límite que haya entre yo y esto se disuelve. And so we're not merging them, No es que me funda con todo eso, we're not transforming ourselves into something else as we would in Tantra, no es que yo me esté transformando en otra cosa que no soy, como haría en el Tantra, but rather we just see that from the very beginning everything has been integrated in the spaciousness of the ground. sino que veo que desde el principio todo ha estado integrado en la espaciosidad de la base. The delusion of separation and isolation arises due to relying on thoughts to be the provider of the truth of the world. La delusión o el engaño de la separación de las cosas aparece debido al Due to relying on thoughts as being debido a que confiamos realmente en que los pensamientos nos están diciendo la verdad. Can we put this light off so it's not going to... ¿Alguien puede apagar la luz esta que tintinea, que es un poco molesta, por favor? Era la otra. Habrá que apagar la ¿Está bien? Sí. Is this enough light for you, recording maestro? Antonio, Más o menos. más menos que más, ¿no, pobre? So then, as we make the sound of A, we are, as we looked yesterday, we're dissolving or resolving all these thought constructs into their own ground, which is space. And so the mind of the Buddha and our own mind are without any difference. Por lo tanto, a medida que vamos pronunciando las As, nos vamos disolviendo o absorbiendo todo en esa base, y por lo tanto nos volvemos uno con los Budas y con toda la potencialidad. Okay.
The ego sees the mind as its private domain. El ego ve a la mente como si fuera su propiedad privada, su dominio. But for awareness, the mind is open. Pero para la presencia, la mente está abierta. If you have a flat, Si tienes un apartamento o un piso, you want to lock the door when you go out. siempre quieres cerrar la puerta, asegurarte que queda cerrada cuando te vas, You don't want people just coming in porque no quieres que la gente entre, because it's yours. porque es tuyo. And you want it to be the way you want it to be. Y quieres que esté como está, que sea como es. But if you sit in a park, En cambio, si te sientas en un parque, it doesn't belong to you. el parque no te pertenece People do all kinds of things in the park. y la gente hace lo que quiere en el parque. So this is the main transition that Y esta es la principal transición. this is the main transition we want to make. Y esta es la transición que queremos hacer. That the mind, my mind, La mente, mi mente, is not a possession. no es una posesión. Where I live in London, there is a park. Por ejemplo, donde yo vivo en Londres hay un parque I say it's my park because it's near me, y yo digo que es mi parque porque está cerca de donde vivo, but I don't own it. pero en realidad no me pertenece. So this is how, when we say my mind, it's like that. It's like my park. Y de la misma manera, cuando decimos mi mente, en realidad tampoco es mi mente, es como el ejemplo del parque. Now the my is not referring to ownership, Es decir, que la mente no tiene nada que ver con la propiedad, but to access. sino con el acceso. So that makes meditation much easier Y eso hace la meditación más fácil, because many different things arise in the mind, porque en la mente aparecen muchas cosas diferentes. and we want to release the control. Y lo que queremos hacer es soltar el control. Today is Saturday. Hoy es sábado, Tomorrow we leave. mañana nos vamos, Time is always running. el tiempo no deja de pasar. In our own lives, the time for practice is often under pressure. En nuestra propia vida cotidiana, normalmente o a menudo, el tiempo para la práctica es como poquito o es apretado. In the Tibetan tradition, there are many supportive preparatory practices. En la tradición tibetana hay muchas prácticas preparatorias que pueden ayudar a practicar, But we are not doing this, pero no estamos haciéndolas. not because they're not useful, No porque no sean útiles, but because we want to get to the main point quickly. sino porque queremos ir rápidamente al punto central, a lo más importante. None of us know how long we will live. Porque ninguno de nosotros sabe cuánto va a vivir, None of us know how long we will have health. ninguno de nosotros sabe durante cuánto tiempo vamos a tener buena salud. Conditions can easily arise which bring chronic pain. Pueden cambiar las circunstancias de manera rápida y surgir dolor o enfermedades And so our capacity becomes diminished. y hacer que nuestras capacidades queden disminuidas. The practice we don't do today, we won't do tomorrow. Y la práctica que no hagamos hoy no la vamos a hacer mañana, Because tomorrow has tomorrow's practice to do. porque mañana será la práctica de mañana si la hacemos. We always have to remember impermanence. Es decir, que siempre tenemos que tener presente la transitoriedad. We are not living in a Buddhist culture. No vivimos en una cultura budista, There's no pressure to do the practice at all. no hay ningún tipo de presión para hacer la práctica. In the old days, people would comment if you didn't go to church. Antiguamente la gente comentaba, ¿no? Chismorreaba si alguien no aparecía por la iglesia, But nobody cares if you do meditation or not. pero hoy en día a nadie le importa, a todo el mundo da exactamente igual si haces una meditación o no. It's entirely up to you, Por lo tanto, depende completamente de ti. which is why we have to make friends with ourselves Y por eso es muy importante que nos hagamos amigos de nosotros mismos and realize that the meditation is a very good way of being kind to ourselves. que nos demos cuenta de que la meditación es una manera muy apropiada de ser buenos con nosotros mismos, de ser bondadosos hacia nosotros mismos. That through this we can achieve freedom from the tedium of being ourselves. Porque de esta manera podemos alcanzar la libertad del tedio habitual de ser nosotros mismos.
Okay, so we continue a little bit with the text. Vamos a continuar un poquito con el texto. Estamos en la página 5, línea 14. So the last paragraph was ending, remain spontaneously without grasping in the sky-like openness. El último párrafo, la última frase de ayer era permanece espontáneamente y sin apego en la apertura sin límites, que es como el cielo libre de objetos, This means exactly you're sitting in the park. lo cual es exactamente como estar sentado en un parque. People do things you like, you don't like, Hay gente que hace cosas que te gustan, otra gente que hace cosas que no te gustan, but that's their choice, that's their life. pero esa es su elección y su vida. So thoughts arise in your mind, some you like, some you don't like. De la misma manera, hay pensamientos que aparecen en la mente que nos gustan, otros que no nos gustan, They're not mine. pero no son míos. It's just like a dog in the park, Es igual que un perro que pasa por delante de ti en el parque. walking through. Pasa y se va. So we don't need to get involved. No hace falta involucrarse. I'm not in charge. No soy yo quien tiene el control, no estoy a cargo. And it's okay not to be in charge. Y está bien no tener ese control y no estar a cargo de lo que pasa. So then he says, then you need to see that your mind is without any root. Después dice, así verás claramente que la mente no tiene ninguna raíz. Our identity and our personality has many different roots. Nuestra personalidad y nuestra identidad tienen bastantes raíces diferentes. We have the root of our family, where we grew up, Por ejemplo, tenemos la raíz de nuestra familia, donde crecimos, the roots of our culture, la raíz de nuestra cultura, the roots of our appearance. la raíz de nuestra apariencia, We seem to be rooted in this body. porque parece que estamos enraizados en este cuerpo. This becomes the basis that I move myself into the world from. Y esta se convierte en la base a partir de la cual me muevo en el mundo. But the mind itself has no root. Pero la mente en sí no tiene ninguna raíz, It's not located anywhere. no está localizada en ningún lugar concreto. So if you've been studying the brain and the body, this is maybe a little bit challenging. Si has estado estudiando el cuerpo, el cerebro, etc., quizá esto cuesta un poco de ver. From this point of view of Buddhism, the body is in the mind. Pero desde el punto de vista del budismo, el cuerpo está en la mente. The body is the energy of the mind arising as in a particular form of experience. El cuerpo es parte de la energía de la mente que surge de una manera concreta. The mind has no form, La mente no tiene forma, no shape. no tiene contorno, It doesn't rest on anything. no se apoya en nada. But within it, these appearances arise. Pero dentro de ella aparecen estas manifestaciones And when we grasp at them, we say, this is me, y cuando las agarramos y decimos, esto soy yo, this is who I am, esto es quién soy yo, what I like, what I don't like, and so on. esto es lo que me gusta, esto es lo que no me gusta, etc. So we root ourselves in our opinions, in our assumptions, in our beliefs. Al hacer eso nos enraizamos en nuestras opiniones, nuestros pensamientos, nuestras creencias. And then when we describe ourselves to someone else, it's as if we're telling the deep truth about who we are. Y entonces cuando nos describimos a alguien y le decimos cómo somos, es como si estuviéramos diciendo la gran verdad profunda sobre quiénes somos. That we can define ourselves. Y como si pudiéramos realmente definirnos a nosotros mismos. But from the point of view of the practice, Pero desde el punto de vista de la práctica, these definitions estas definiciones are just like scripts within an infinite book of scripts. son como guiones de un libro enorme lleno de diferentes guiones posibles. Because we have many different ways of telling our identity. Porque hay muchísimas maneras diferentes de contar cuál es nuestra identidad. So this is something inconceivable. Por lo tanto, es algo inconcebible. How can something come out of nothing? Porque ¿cómo puede algo salir de nada? We can struggle with this a lot. Y esto nos hace luchar y pelearnos bastante. Traditional theistic theology is very concerned with this problem.
La teología teística clásica o tradicional está muy preocupada por este tema, es algo que les importa mucho, God creates the world out of nothing, porque Dios crea el mundo a partir de la nada, but God is already in existence. pero Dios ya existe. Where did he come from? ¿Y de dónde viene Dios? In Buddhism, we don't have to waste our time on these questions En el budismo no tenemos que perder tiempo con estos temas, because what is clear is nothing comes out of nothing. porque lo que queda claro es que nada sale de nada, But there are many kinds of nothing. pero hay muchos tipos de nada. There's open nothing, Hay nada abierto, shiny nothing, nada brillante and always moving about nothing. y nada que no hace más que moverse y cambiar. Nothing doesn't become something. Es decir, que no es que nada se vuelva algo, Nothing is everything without it ever being a thing. sino que nada lo es todo sin haber sido en ningún momento algo. It's appearance. Es apariencia. What is appearing is emptiness. Y lo que aparece es vacuidad. Emptiness appears as trees, peoples, cars, mountains. La vacuidad aparece como árboles, personas, coches. When you look at the forms that you see, Cuando miras a las formas que ves, what is their essence? ¿cuál es su esencia? Everything is compounded. Todo está compuesto. Many factors are brought together and they function together, Hay muchos factores que se han juntado y que funcionan juntos, and this functioning together creates the illusion that it is as if there is something there. y esa función conjunta es lo que crea la ilusión de que parece que hay algo real ahí. So here is my watch. Aquí tenemos otra vez el reloj. And this is a nice kind of watch because it has glass on the back and you can see the bits moving around inside. Y es un reloj especialmente bonito porque la parte de detrás tiene cristal y entonces puedes ver los engranajes internos, cómo se mueven. We can say the watch, Por lo tanto, podemos decir el reloj, my watch, mi reloj. but it's actually a site of functioning. Pero en realidad simplemente estamos hablando de cómo funciona, estamos citando algo que funciona, The watch is movement. porque el reloj es movimiento. It's a very choreographed movement Es un movimiento muy coreografiado in which the different moving parts collaborate together to provide the function of the hands turning around. en que las diferentes partes tienen una coreografía muy bien engranada y perfecta para que el reloj se mueva como se tiene que mover y funcione. All of these parts are required. Y todas esas partes son necesarias, There is no essence to the watch. pero no hay una esencia del reloj. Watchness arises from the collaborative functioning of the parts. La relojeidad aparece a partir de esa colaboración de las partes que crea la función. And each of these parts is a collaborative functioning. Y cada una de esas partes, a su vez, es una función colaborativa que colabora. If we take all the parts out and lay them, it looks as if there is this bit and that bit and that bit. Pero si lo descomponemos y ponemos todas las piezas separadas delante, parece que es una pieza, otra pieza, otra pieza. But according to the traditional Buddhist analysis, these pieces of metal are composed of atoms. Pero según el análisis tradicional budista, si miramos cada una de esas piezas, está compuesta por diferentes de metal, está compuesta por diferentes átomos. The atoms come together to create these patterns. Los átomos se han unido para crear esas formas, esos patrones de forma, And the atoms sit in relation to each other. y los átomos se relacionan entre ellos. So every atom has something in front of it, something behind it, something above it, something below it. De manera que cada átomo tiene algo delante, algo detrás, algo encima, algo debajo. So it has front, back, side, side, top, bottom. De manera que tiene delante, detrás, arriba, abajo, lado derecho, lado izquierdo. Now the front and the back can't be the same. Lo que hay delante y lo que hay detrás no puede ser igual. So you slice down the middle. De manera que lo cortamos por el medio. Now you have two parts. Y ahora ya tenemos dos partes. The back of one bit is facing the front of the other bit.
y la parte de detrás de uno de los lados está mirando a la parte de delante de otro de los lados. Each small part has a front and a back. De manera que cada parte pequeñita que hemos separado tiene una parte de delante y una parte de detrás. Slice it down the middle. Y de nuevo la partimos por la mitad. Ad infinitum. Y así podemos seguir hasta el infinito. You never get to anything fixed. Y nunca vas a llegar a algo fijo. Everything is always both divisible and relational simultaneously. Porque todas las cosas al final son siempre tanto divisibles como divisible And relational. y están en relación con algo, las dos cosas a la vez. Se pueden dividir y además se relacionan con otras cosas. Nothing to hold on to. Por lo tanto, no hay nada que atrapar, que agarrar. At the heart of everything is nothing graspable, Y el centro de todo es que no hay nada que se pueda atrapar. and yet, due to this positioning, this juxtaposition, this dynamic movement together, this functioning together, Y sin embargo, a través de, o gracias a esta cualidad de que una cosa colabora con la otra y se mueven conjuntamente y funcionan, the illusion of something is present. aparece la ilusión de que hay algo real ahí. We see this in our own bodies. Eso podemos verlo también en nuestros propios cuerpos. Until 15 years ago, my eyesight was very good. Hasta hace 15 años mi vista era muy buena, It was very easy to read. leía con total facilidad Now I need glasses. y ahora necesito gafas. What I thought I was before, Por lo tanto, lo que yo creía que era antes, someone who could see easily, es decir, alguien que puede ver sin ningún problema, was in fact functioning arising due to causes and conditions. en realidad era una función que estaba surgiendo gracias a causas y condiciones concretas. The strength and flexibility of the muscles in my eye La fuerza y la flexibilidad de los músculos de mis ojos that allowed me to adjust the lens. me permitían ajustar la longitud, With age, the muscles are not so effective. el enfoque, pero con la edad los músculos van perdiendo fuerza o efectividad And so I need glasses. y por lo tanto necesito gafas. What seemed to be a quality of me Es decir, que lo que parecía que era una cualidad mía, that I don't need glasses que es que no necesito gafas, was situational, en realidad dependía de la situación, not intrinsic. no era algo intrínseco. So this is the same with our health, with everything that we have, everything we believe ourselves to be. Y pasa exactamente lo mismo con todo lo que es nuestra salud o todo lo que creemos que somos o que tenemos, It arises due to causes and conditions. porque en realidad surge solamente gracias a causas y condiciones concretas. We can have a stroke and become paralyzed. En cualquier momento podemos tener un infarto y quedar paralizados. The cartilage in the spinal column can weaken, and then we have pain and inability to move. El cartílago de la médula espinal en cualquier momento puede debilitarse y podemos tener problemas para movernos. The cartilage in the joints, particularly the knees and the hips, can wear out. Then the bone is grinding on the bone, and you need hip replacement and so on. Los cartílagos de las rodillas o de la cadera se pueden desgastar en cualquier momento y podemos necesitar que nos reemplacen, que nos pongan una prótesis de cadera, por ejemplo. So now we realize, oh, we are thieves. Y entonces nos damos cuenta de que somos ladrones, My body is a public park. porque mi cuerpo es como si fuera un parque público. I say it's my garden of delight. Y yo digo que es mi jardín de las delicias It belongs to me. y que me pertenece, But all kind of things are going on inside I don't know about, pero en realidad por dentro están pasando un montón de cosas de las que yo no tengo ni idea and I can't repair. y tampoco puedo repararlas. I am a squatter in my body. Soy un ocupa en mi cuerpo. When you start to see this is your existence, Y cuando empiezas a ver que esa es tu existencia, que es así, you're not the master. que no eres el amo, You're also not the slave.
tampoco eres el esclavo. We have to learn to collaborate with our situation as much as we can. Se trata de aprender a colaborar con la situación que tengamos tanto como podamos. But collaboration is something dynamic. Pero la colaboración es algo dinámico, It's different from ownership. es diferente de la propiedad. It means always relating, maintaining the health of the body, being kind to oneself. Significa estar siempre relacionándose, manteniendo la bondad o la atención al cuerpo, ser bueno con uno mismo. And it's the same with the mind. Y lo mismo ocurre con la mente. The mind itself is like the sky, as the text says again and again. La propia mente es como el cielo, como el texto repite una y otra vez. But within this sky there is certain patterning, Pero dentro de ese cielo hay ciertas formas which we experience as our mood, as our personality, as our intellectual capacity, and so on. que nosotros experimentamos como nuestro estado de ánimo, nuestra capacidad intelectual, nuestros pensamientos, etc. It's mine in the sense I have access to this for a while. Es mía en el sentido de que yo tengo acceso a ella durante un tiempo, But I don't have any definite ownership of it. pero no tengo ninguna propiedad definitiva sobre ella. So this is why in Buddhism they're always saying attachment is a problem. Por eso en budismo siempre se dice que el apego es un problema, Because attachment gives the sense there is something there you can apprehend, you can get hold of. porque el aferramiento da la idea de que hay algo ahí que se puede agarrar. Sometimes I mix my words. A veces me equivoco con las palabras This is happening in the last 2 years. y esto me ha empezado a pasar en los últimos 2 años. I didn't do that before. Antes no me pasaba. Oh, something changes. Hay cosas que cambian. I write something down, Por ejemplo, escribo algo then I can't read my own writing. y luego no puedo reconocer mi propia letra. It's quite amazing. Y es un poco impresionante. So we start to see that getting old, everything loosens up a little bit. Así que vemos que a medida que envejecemos las cosas es como que se sueltan un poco. Clearly, I am not who I was. Y está claro que no soy quien era. I don't know who I will be. Tampoco sé quién voy a ser. So I have to work with the potential as it emerges. Así que solo puedo trabajar con el potencial a medida que emerge, a medida que surge. New aspects arise. Porque hay nuevos aspectos que surgen constantemente. If you sit inside the image you have of yourself, Si te quedas sentado dentro de la imagen que tienes de ti mismo, you often don't recognize what is going on. lo que suele pasar es que no te das cuenta de lo que está pasando. In Britain, women go to the doctor much more than men. Por ejemplo, en el Reino Unido las mujeres van al médico mucho más que los hombres. And so the identification of cancer in women is much ahead of identification in men. Y por lo tanto se detecta el cáncer mucho más en mujeres que en hombres. Because the men feel something, maybe difficulty peeing, whatever, but they think, these things happen, never mind. Porque los hombres pues a lo mejor tienen algún tipo de molestia cuando van a orinar, pero dicen, bueno, ya se pasará. And then by the time they get to the doctor, the prostate cancer is quite developed. Y para cuando llegan al médico, el cáncer de próstata ya está bastante avanzado. Because if you know that your body is changing, then the changes are maybe important. Pero si sabes que tu cuerpo está cambiando constantemente, entonces quizá prestas más atención a los cambios que son importantes. But if you live inside a fixed idea of this is how I am, En cambio, si vives en una idea fija de que las cosas son como son, and you do this in spite of the fact that everything is impermanent, y haces eso a pesar de saber que todas las cosas son transitorias, you will effectively be maintaining the image of yourself by denying the presenting of new facts. entonces lo que estás haciendo es mantener esa imagen falsa, fija de ti mismo, negando todos los factores que cambian constantemente. Very interesting. Es muy interesante. Although for many women it can be quite a burden to have to be concerned with their appearance. Y, por ejemplo, para muchas mujeres puede ser una carga tener que estar siempre preocupadas por su apariencia.
the attention to the skin and to the details of how your body is very helpful to realize it changes. Pero la atención a la piel, a los cambios de las pequeñas apariencias ayuda bastante a ver cómo cambia todo. Getting older doesn't mean that you just have to spend more money on face cream. Envejecer no significa que te tengas que gastar más dinero en cremas. It means, oh, I'm getting older. Significa que te das cuenta de, vaya, me estoy I'm going haciendo to mayor, die. voy a morir. That's very helpful. Y eso ayuda mucho. So attention to detail allows us not to conglomerate, not to aggregate these disparate bits into a conclusion. La atención a los detalles ayuda a no aglomerar, a no conglomerar en un mismo todo las cosas que en realidad están separadas. That we are the emergence of disparate details. Porque somos la emergencia of disparate, Disparate, different, yeah. de detalles o cosas muy diferentes, muy dispares. So the attention to that is something quite beautiful. Y por lo tanto, prestar atención a todas estas cositas es algo hermoso. So for example, if you wanted to paint some of the scenery around here, Por ejemplo, si quisieras pintar alguno de los paisajes que tenemos por aquí, you become very aware of how many variations there are in the quality of the light. te darías cuenta de la cantidad de variaciones que hay, por ejemplo, en la luz. And as the light changes, the world changes. Y como a medida que la luz cambia, el mundo cambia. It's not just the world looks different, No es solamente que el mundo parezca diferente, the world is the looking. sino que el mundo es la mirada. There is no essence of world. No hay una esencia de mundo, The world is the showing of the world. sino que el mundo es la muestra del mundo. So when you look and the light changes, you have a new world. Por lo tanto, cuando miras y la luz cambia, tienes un mundo diferente. So you might say, no, come on, James, the hills are the hills. Y puedes decir, no, James, venga ya, las montañas son las montañas. They just look different. Simplemente parecen diferentes. So how do you know they're the same? Pero ¿cómo sabes que son las mismas? Well, this hill is called the big one, that Por- one's called the flat one. Porque a esa la llaman la más alta, a esa la llaman la plana, So that's very helpful, thank you. y eso ayuda mucho, muchas gracias. What do we do with that kind of stupidity? Pero ¿qué hacemos con ese tipo de tontería? There is no hill apart from what you see. No hay ninguna montaña más allá de lo que tú ves. The world is revelation and nothing else. El mundo es una revelación, nada más que eso, es algo que se revela. Because if you go to the hill Porque si vas a la montaña and you want to find the essence of the hill, y quieres encontrar la esencia de la montaña and you have inherited 1,000 billion euros from your uncle, y resulta que acabas de heredar 1 billón de euros de tu tío, then you employ 1,000 engineers and you drill holes into the hill because you want to get to the heart of it. entonces contratas a 1000 y pico ingenieros que hacen un montón de agujeros en la montaña para ver si logras encontrar cuál es el centro, la esencia de la montaña. You never find the hill. Pero nunca la encuentras. The hill showed itself in the beginning without you doing anything. Porque la montaña ya se había mostrado a sí misma desde el principio sin que tú hicieras nada. The hill is a million hills. Porque la montaña es 1 millón de montañas. It depends on the light. Porque depende de la luz. There is no essence of hill. No hay una esencia de montaña. There is potential of hill. Hay potencial de montaña. Potential is diversity. Y el potencial es diversidad. Essence is distillation. La esencia es la destilación. It's going in the opposite direction. Es decir, que van en direcciones contrarias. So in Buddhist practice, you often imagine rays of light spreading out. Por ejemplo, en la práctica budista a menudo nos imaginamos o visualizamos rayos de luz que se expanden. It indicates unfolding, showing, displaying. Y eso significa o suele simbolizar algo que se revela, que aparece, que se muestra. So, and of course, our voice is the same. Y nuestra voz es lo mismo. So the body, the voice, the mind, the world is unfolding, El showing, cuerpo, disclosing. el cuerpo, la voz,
La mente es algo que constantemente se muestra, se despliega, but it's not disclosing something which was hidden. pero no es que revele algo que estaba escondido, It's disclosing a freshness. sino que revela una frescura, algo fresco. The mind is fresh, La mente es fresca and everything is fresh. y todo es fresco. So again, you can say we were in this room yesterday, De nuevo podríamos decir, estuvimos en esta habitación ayer, but that's a conventional statement based on sign recognition. pero esa es una afirmación convencional basada en el reconocimiento de signos, de símbolos. So we've been in the building a while, we could take a paper and pen and draw a little map of the building and say, oh, this is where we meet together. Por ejemplo, ya llevamos unos días en este edificio, así que podríamos dibujar un pequeño planito y decir, mira, aquí es donde nos reunimos cada día. But we don't meet on a map. Pero no nos reunimos en un mapa, We don't meet on an idea. no nos reunimos en una idea, We meet here. nos reunimos aquí. And so we have these two questions. Y por lo tanto tenemos dos preguntas. What is here ¿Qué es aquí and how is here? y cómo es aquí? What is here, we can say, this is a room with so many square meters. ¿Qué es aquí? Podemos responderlo diciendo esta es una habitación con no sé cuántos metros cuadrados, 7 windows, 2 doors, 7 ventanas, 2 puertas, and so on. etc. How is here? Pero ¿cómo es aquí? More difficult. Es bastante más difícil de responder, How the room is how it is now. porque cómo es la habitación es como es ahora, It depends on the light. pero depende de la luz And it depends on people not moving. y depende de que la gente no se mueva, If you cross your legs, porque a la que cruzas las piernas, the whole world changes. el mundo entero ha cambiado. You scratch your head, Te rascas la cabeza, the room is changed. la habitación ha cambiado. This is a fact. Y eso es un hecho, But it's not a fact we want to know. pero no es un hecho que nos interese saber. Phenomenology, La fenomenología, seeing things as they are, es decir, ver las cosas tal como son, how they are, cómo son, is hard. es muy difícil, You have to be present. porque tienes que estar presente, You have to be in your senses. tienes que estar en tus sentidos You have to be receiving what is here, y tienes que estar recibiendo lo que hay aquí, describing what is here describiendo lo que hay aquí. on the basis of your abstract conceptualization is much quicker. En cambio, en base a tu abstracción conceptual habitual es mucho más rápido, mucho más fácil. I am in the same room as yesterday Estoy en la misma habitación que ayer, is conventionally true, es cierto desde el punto de vista convencional, but actually false. pero en realidad es falso, The room is like this. porque la habitación es así. How is it? ¿Cómo? ¿Cómo es? I can't say. No puedo decirlo. You look around the room. Miramos alrededor de la habitación How could you describe how the room is? y ¿cómo puedes describir cómo es? It's impossible. Es imposible. This is why in Buddhism they spend a lot of attention on light, Por eso en el budismo se presta mucha atención a la luz, because the eye is able to reveal a million details porque el ojo es capaz de revelar 1.000.000 de detalles all at once. en un solo instante, Everything comes all at once. porque todo aparece a la vez. But when you speak, it's one thing after another. En cambio, cuando hablas es una cosa después de la otra, And the world is not one thing after another. y el mundo no ocurre una cosa después de la otra. The world is all at onceness, El mundo es todo a la vez, spontaneously arising, surge de manera espontánea, beyond thought. más allá del pensamiento, trasciende el pensamiento. The actuality of this room, La realidad de esta sala, the infinite complexity of the phenomena present just in this room through our bodies, postures, and so on, la infinidad, la infinita complejidad de toda esta sala a través de nuestros cuerpos, las posturas, etc., is beyond description. está más allá de toda posible descripción. And yet, it's yours. Y sin embargo, es vuestra, It's given to you. os es dada. And if you relax, you receive it. Y si os relajáis, la recibís. So this
This is what it means in these texts when it uses the word clarity. Y a eso es a lo que se refiere este texto cuando dice claridad. In Tibetan, the word is salva. La palabra en tibetano es salwa. Indicates a kind of sort of transparency, translucency, but also just a shining presence. Y se refiere a algo transparente, traslúcido, pero también a una especie de presencia que brilla. Brillante. Shining doesn't mean bright colors. I mean, my trousers are also shining even though they're black. Ese brillante no se refiere a brillante como en la ropa que brilla. Shining here means just showing. Aquí ese brillante quiere decir simplemente que se muestra, porque los pantalones pueden ser brillantes aunque sean negros. The showing of the room El hecho de que aparezca el brillo de la sala is prior to your thoughts about the room. es previo a los pensamientos sobre la sala. You can just do this for yourself. Turn your head slowly around the room. Podéis hacerlo vosotros mismos. Si giráis la cabeza lentamente mirando alrededor de la habitación, Without effort, instantly, everything is disclosed in all its complex detail. sin ningún tipo de esfuerzo, momento a momento, todo es revelado, cada pequeño detalle con toda su complejidad, sin hacer nada, sin ningún esfuerzo, y todo de golpe. Can you imagine trying to describe it? Y ahora imaginad tener que describir eso. I see 1, 2, 3, 4, 5, 6 people are wearing a top which is red. Por ejemplo, veo 1, 2, 3, 4, 5, 6 personas que llevan algo en la parte de arriba de color rojo. But nobody's wearing exactly the same red. Pero nadie lleva el mismo tipo exacto de rojo. So now we have to try to describe the difference between the reds. Entonces ahora tengo que empezar a intentar describir la diferencia entre los diferentes tipos de rojos que veo. This is difficult. Y eso es complicado. Because this is our world. Y ese es nuestro mundo. Look how hard we give ourselves the task of being alive. Mirad hasta qué punto nos ponemos a nosotros mismos, nos imponemos a nosotros mismos una tarea tan difícil, es decir, nos hacemos la vida muy difícil imponiéndonos esta tarea. We get everything for free, Porque without effort, nos dan todo gratis, sin ningún tipo de esfuerzo, but we don't care about that. pero no hacemos ni caso, What interests me is my opinion. porque lo que me interesa es mi opinión. So let me tell you what I see. Así que déjame que te cuente lo que yo veo. We all sit in our little box giving our idea about what is in the room. Así que todos nos metemos en nuestra pequeña cajita intentando ver qué es lo que yo veo en la habitación. And the more we say, the more we think, the less we see. Y cuanto más hablamos y más pensamos, menos vemos. Doing blocks receiving. Porque el hecho de hacer impide o bloquea el recibir. So the meditation says, if you allow yourself to receive, Entonces la meditación lo que dice es, si te permites recibir, you will be satisfied. vas a estar satisfecho, vas a tener suficiente. And then you won't need to do. Y entonces no necesitarás hacer. And then life is easy. Y entonces la vida será fácil. But if you can't receive, Pero si no eres capaz de recibir, then it's all up to you. entonces todo depende de ti. And you have to make sense of what's going on. Y tienes que conseguir que todo lo que está pasando tenga un sentido. And in your lonely little self, work out how you will live, how you will make your money, what you will do. Y desde tu pequeña celda en solitario tienes que decidir cómo vas a vivir, cómo te vas a ganar la vida, cómo vas a conseguir que todo funcione. And you'll never be quite sure if you've made the right decision. Y nunca vas a estar completamente seguro de si tomaste la decisión adecuada. Because you can always imagine having another kind of life. Porque siempre vas a poder imaginarte, ¿y si hubiera hecho otra cosa? ¿Y si mi vida fuera diferente? And every time you imagine another life, you cut your own little life smaller and smaller. Y cada vez que te imaginas otra vida posible, vas cortando tu vida en trocitos más pequeñitos y más pequeñitos. Life comes as a beautiful steak. Y la vida aparece como un
Steak as in Steak. eating. Okay. Y en cambio la vida aparece como si fuera un bistec jugoso, un entrecot bien jugoso. And your thoughts keep chopping at it till it's some cheap hamburger. Y en cambio lo que hacen tus pensamientos es cortarla en trocitos pequeñitos hasta que se convierte en una hamburguesa barata, insípida. My apologies to the vegetarians. Y lo siento mucho, pido disculpas a los vegetarianos, So it's like that. pero es así. Stay with the steak. Intentad quedaros con el entrecot jugoso. Then he says, if you understand and examine in this way, El texto sigue, perdón. and clearly see all the varieties of the faults of stillness and movement, Debes comprender y analizar de esta manera y ver con claridad toda la variedad de errores que impones sobre la calma y el movimiento, en vez de simplemente ser esa calma y ese movimiento. then by staying in this practice for a long time, you will see how the mind is. Si mantienes esta práctica durante mucho tiempo, verás cómo es la mente. So the faults of stillness and movement means La variedad de errores que impones sobre la calma y el movimiento trying to hold on to some fixed state in the mind, se refiere a intentar aferrarse a algún tipo de estado fijo, de algo fijo en la mente, or trying to direct the movement of the mind into the patterns that you want. o intentar dirigir el movimiento de la mente hacia el tipo de formas o patrones que tú quieres que aparezcan. It means being the organizer, the manipulator, Es decir, ser el organizador, el manipulador, the manager, el director, the administrator of yourself. el administrador de ti mismo. This is a fault because it involves unnecessary activity. Y es un error porque implica actividad innecesaria. When you move things around, you don't see how they are in themselves. Porque cuando mueves las cosas no te das cuenta de cómo son por ellas mismas. Because as soon as you relate to them, they are transformed through the relating. Porque en cuanto te relacionas con ellas, eso transforma cómo son. This was an idea in Buddhism 2,000 years before Heisenberg. Y esta era una idea que ya tenía el budismo 2000 años antes de Heisenberg, That is to say, interaction is transformative. que la interacción es transformadora, transforma las cosas. And because when you interact, you transform, you never can arrive at the thing. Y el hecho de que cuando interactúas con algo lo transformes es lo que hace que nunca puedas llegar realmente a ver lo que es. But if you maintain the delusion that there are things to be found, you're now on the treadmill where you never arrive. Y por lo tanto, si mantienes esa ilusión de que lo que hay ahí es real, te metes en una especie de juego de fichas de dominó que cae una detrás de la otra, en la que nunca vas a poder llegar al pararlo, llegar al final. So what he's saying is, don't discriminate between stillness and movement. Entonces lo que dice es no discrimines entre calma y movimiento. However the mind is, Sea como sea la mente, stay with the mind, the openness of the mind. estate con la mente, con la apertura de la mente. So if you have a car here, Por ejemplo, si tienes un coche aquí, while you're sitting in here, mientras estás sentado en la habitación, the side mirrors of the car are showing whatever's there. los espejos laterales del coche están mostrando la realidad que se refleja en ese momento en el espejo. The car's not moving, El coche no se está moviendo, está quieto, the reflection has a stability to it. de modo que el reflejo que aparece en ese espejo es estable. What is reflected seems to be still. Y lo que aparece en ese espejo parece que está en calma. Then when you get in the car tomorrow to leave, you drive down the path and the mirror is now full of many, many different images. Cuando mañana te subas al coche y empieces a conducir, entonces al estar el coche en movimiento, el espejo lateral empezará a reflejar muchas otras imágenes y parecerá que están en movimiento. The stillness of the reflection is replaced by the movement of many different reflections. Es decir, que la calma o la falta de movimiento del reflejo será reemplazado por el gran movimiento de los reflejos. But the mirror itself is not changed. Pero el espejo en sí mismo no ha cambiado. If you go on a long journey, you have to check the air pressure of the car in the tires.
Si te vas a hacer un viaje largo, tienes que comprobar la presión del aire en los neumáticos. You have to check the oil, you have to get more petrol or diesel. Tienes que mirar el aceite del coche, tienes que cargar gasolina o diésel, But you don't need to get new mirrors because they're worn out. pero no tienes que cambiar el espejo porque se haya desgastado, The mirror doesn't get tired. porque el espejo no se cansa. The mind is like a mirror. Y la mente es como el espejo. When you get tired, Cuando tú te cansas, this is a reflection. eso es un reflejo, The mirror is not tired. porque el espejo no está cansado. But what is arising in the mirror of your mind are patterns, and some of these patterns say, oh, I'm tired, this is too much, this is difficult. Sino que lo que pasa es que las formas que emergen dentro de la mente son las que dicen, los reflejos que dicen, bueno, estoy muy cansado, esto es demasiado para mí, es difícil. So that's what, if you recognize this, he says you won't have a problem. Y lo que dice aquí es que si reconoces eso, si te das cuenta de eso, no tendrás un problema. As long as you identify with the reflections in the mirror of your mind, Mientras te identifiques con las imágenes que aparecen, los reflejos que aparecen en el espejo de tu mente, you will be vulnerable serás vulnerable and finite y finito, and easily influenced by circumstances. serás finito y te podrán influir de manera fácil las circunstancias. When you see, I am the mirror, Pero cuando ves, yo soy el espejo, I am the clarity of the mirror that shows everything. yo soy la claridad del espejo que lo muestra todo, And within this clarity, there is the movement of the patterning, y dentro de esa claridad existe ese movimiento de las formas y los patrones, and this is my display, my expression. y ese es mi despliegue, mi expresión, And these three are inseparable. y estas tres cosas son inseparables. Then the movement and the stillness are inseparable. Entonces el movimiento y la calma también son inseparables. And then he says, then you see how the mind is. This is how the mind is. Y entonces dice, verás cómo es la mente. Thus, towards whatever thoughts arise, be without encouragement or expectation, without accepting or rejecting. Look at their self-arising and self-liberation. Por consiguiente, ante cualquier pensamiento que aparezca, no tengas expectativas ni lo fomentes, no aceptes ni rechaces, simplemente mira cómo surge y cómo se autolibera. This means don't make yourself out of reflections. Esto significa no te hagas a ti mismo a partir de pensamientos, This is what samsara is, porque esto es lo que es el samsara. that we are reflections. Somos reflejos. I remember when I was in India, there was an American family, Recuerdo que cuando estaba en India había una familia estadounidense and there were two brothers. y había dos hermanos, And the big brother delighted in teasing his little brother. y al hermano mayor le encantaba tomarle el pelo al pequeño. And he used to say to the little boy, Y le decía al niño, you're a Homo sapien. eres un homo sapiens. And the little boy would get really angry and start to cry and go to his mother, I'm not a Homo sapien, I'm not a Homo sapien. Y el niño pequeño se enfadaba y se ponía a llorar y iba a su mamá y le decía, yo no soy un homo sapiens, yo no soy un homo sapiens. This is how vulnerable you are when you are the reflection. Y esa es la vulnerabilidad, cómo somos de vulnerables cuando somos el reflejo. Because the identity of the reflection is actually inseparable from the mirror, Porque la identidad del reflejo es en realidad completamente inseparable del espejo, but when you have no sense of the mirror, all you have is the name. pero cuando no tienes en cuenta, cuando tienes esa sensación de espejo, lo único con lo que te puedes quedar es con el nombre. And if somebody changes the name or the identification, then you can be beautiful. If someone says, I love you, Entonces, cuando alguien cambia ese nombre, estás completamente identificado, y cuando de repente te dicen algo bonito como eres muy guapo, te quiero, or somebody says you're a terrorist, we're going to put you in a prison and torture you, o alguien te dice eres un terrorista y te vamos a meter en la cárcel y te vamos a torturar, figure. pues es difícil.
There's a very nice man who lives in Portugal, and he came to something I did in Germany. Hay un hombre muy agradable que vive en Portugal y que vino a un curso que hice en Alemania. And I'd last seen him when he came to Seville, and he had a big black beard. Y el año pasado vino a Sevilla y tenía una barba poblada, bien morena. But when he came to Germany, he was clean shaven. Pero cuando llegó a Alemania se había afeitado completamente. And he said, if I travel, I have to shave because otherwise I look like a Muslim and I get so much hassle at the airport. Y me dijo que se había tenido que afeitar porque cada vez que viajaba tenía problemas porque parecía un musulmán y no hacían más que pararle en todos los aeropuertos. This is life as a reflection. Y esa es la vida como reflejos, cuando somos reflejos. Because this is a semiotic world. This is a world of interpretation through science. Porque vivimos en un mundo semiótico, en un mundo que vive a través de la interpretación de signos, de símbolos. If you look like one of them, then probably you are one of them, and if you are one of them, then we don't like you. Si tú te pareces a ellos, probablemente seas uno de ellos, y si tú eres uno de ellos, no nos gustas en absoluto, así que cuidadín. So we are all at the mercy of changing signs. Es decir, que todos estamos a la merced de todos esos signos que van cambiando. As we've touched on, when the Civil War started in Spain, people were identified strongly by political alliances or alliances to the church and so on. Como comentábamos el otro día, por ejemplo, cuando en España comenzó la guerra civil, a la gente se la identificaba totalmente y fácilmente con cosas como su ideología política o su adhesión a la iglesia, etc. And that identification could mean life or death. Y esa identificación podía significar vivir o morir. What had been irrelevant 10 years before, Es decir, que lo que era completamente irrelevante 10 años antes, within the particular frame of war, becomes very relevant. en el marco y en el contexto concreto de esa guerra, se convirtió en algo muy relevante. This is why when everything is just on the surface, if you lose the ground, if you lose the basis of your manifestation, any shift can bring disaster. Por eso, si vives en esa superficie y estás desconectado de la base, cualquier pequeño cambio se puede convertir en un gran desastre. So when the war came in Syria, Por ejemplo, cuando empezó la guerra en Siria, someone who is a teacher, alguien que era maestro, a doctor, médico, now they are a refugee. ahora es un refugiado. When you're a refugee, Y cuando eres un refugiado, the fact that you're a teacher or a doctor is not very relevant. el hecho de que seas maestro o médico no es importante en absoluto, You are repackaged inside this label. porque te vuelven a empaquetar en esta especie de etiqueta And you want to say, but I am this, I am this, I am this. y tú quieres decir, hey, que soy esto, que soy esto, que soy lo otro. Shh, you're a refugee. Pero te hacen callar y te dicen, "Ch, tú lo que eres es un You refugiado, have no rights. no tienes derechos. We will decide. Nosotros vamos a decidir." This is shit. Y es una mierda. This Es happens así. to a lot of people. Esto le ha pasado a muchísima gente. So we say in democratic systems that the basic freedom is the freedom to express yourself and to be yourself, to define yourself. En los sistemas democráticos decimos que la libertad básica es poder expresarte a ti mismo y hablar y decir quién eres. But of course that's also vulnerable Pero en realidad eso también es muy vulnerable. to changes in health. Changes in our health Por ejemplo, es muy vulnerable a los cambios en nuestra salud or in economic o situation. en nuestra situación económica. When we were driving here from Barcelona, we could see in some small villages huge old empty factories. Por ejemplo, cuando veníamos conduciendo desde Barcelona, vimos un montón de fábricas enormes que estaban vacías, They must have had hundreds, maybe thousands of people working in them. que probablemente habían tenido cientos o miles de personas trabajando allí. But something shifts in the transport system or the supply system and the factory closes. Pero algo ha cambiado de repente en el sistema de transporte o de logística o de tráfico y de repente, o en el sistema económico y de repente la empresa, la fábrica ha cerrado. People have their house there and their garden, growing their vegetables.
La gente que vivía allí tenía su casa y a lo mejor tenía un jardín y tenía allí su huertecito. All that's gone because you have to move to find new work. Todo eso ha desaparecido porque, claro, han tenido que mudarse a otro sitio para buscar trabajo en otro sitio. Everybody leaves. Todo el mundo se ha ido. So there's no kids going to the school. Entonces tampoco hay niños que vayan al colegio So the school closes and the teachers also have to leave. y por lo tanto la escuela cierra y los maestros también se tienen que ir. Identity built on reflections Es decir, que la identidad construida en base a los reflejos is very vulnerable. es muy vulnerable, es muy frágil. This is why we must awaken to the mind itself. Y por eso debemos despertar a la mente en sí. So, when you stay open to whatever is occurring, you see these thoughts are self-arising and self-liberating. Por lo tanto, cuando permaneces abierto a lo que sea que está ocurriendo, ves cómo los pensamientos surgen y se autoliberan. My mind is like the ocean. Mi mente es como el océano, Wave after wave of experience. ola tras ola de experiencia. I'm trying to build the house of myself on the waves. Estoy intentando construir la edificación, la casa de mí mismo, encima de las olas. This is stupid. Y eso es tonto, es absurdo. The Buddha says, thank God. El Buda dice, "Ah, gracias a Dios". At least the people know they're stupid. Al menos la gente se ha dado cuenta que son tontos. Now the work can begin. Ahora puede empezar el mundo. This is what we are doing. Y eso es lo que estamos haciendo. In the Bible it says, don't build your house on sand. En la Biblia dicen, no construyas tu casa sobre la arena, Build it on a rock. constrúyela sobre la roca. Peter is the rock on which the church is to be built. Pedro es la roca sobre la cual hay que construir la iglesia. The Buddha said, Pero el Buda dijo, nada de eso. The rocks are all moving. Las rocas se mueven, They're just ideas in your mind. solo son ideas en tu mente. Build your house in space. Por lo tanto, construye tu casa en el espacio, It's like the mirror. porque es como el espejo, It's empty. está vacío. Rest in the open emptiness of your mind. Y por lo tanto, permanece, descansa en la apertura vacía de tu mente. Allow the mind to move as it does Permite que la mente se mueva como se mueve, without interfering, sin interferir, and you will find you become more intelligent, y te vas a dar cuenta que te vas a volver más inteligente, more relaxed, vas a estar más relajado, more spontaneous, vas a ser mucho más espontáneo more intuitive. y mucho más intuitivo, Because this is the quality of the mind. porque esas son las cualidades de la mente. You don't have to make these qualities arise, they are inherent in the mind. No tienes que hacer que surjan esas cualidades porque ya son inherentes a la mente. But as long as you keep struggling to make yourself, Pero si continúas luchando para hacerte a ti mismo, you make the mind dull. lo que haces es que la mente se vuelva pesada. So then he says, moreover, when there are many swirling thoughts, do not see this as a fault. Y entonces el texto sigue. Es más, cuando aparezca un torbellino de pensamientos, no lo consideres un defecto. Do not get mixed with ideas that do not perceive the qualities of naked clarity and emptiness. No te enredes en ideas que no perciban las cualidades de la claridad desnuda y de la vacuidad, But rather practice the display of uncontrived actuality. En vez de eso, practica permitiendo el despliegue espontáneo de la realidad. Samsara is made of ideas. El samsara está hecho de ideas. The ideas are like the rays of the sun. Y las ideas son como los rayos del sol. If you see that they come from the sun, then you know what you're doing. Si sabes que vienen del sol, entonces está bien, sabes lo que está pasando. But if you think they come from you, you become deluded. Pero si crees que vienen de ti, entonces te estás engañando. That's all.
Y ya está, eso es todo. It's the self-reference, the ownership, which creates the confusion. El problema, la confusión, viene de ese sentido de propiedad, de ser quien lo causa todo. So, if a thought arises, I am the thinker of my thoughts. Por ejemplo, si aparece un pensamiento, yo soy el pensador de mis pensamientos. No one else is thinking my thoughts. Nadie más está pensando mis pensamientos. If I really thought someone else was thinking my thoughts, I would be psychotic. Si yo pensara que alguna otra persona está pensando mis pensamientos, entonces sería un psicótico. No one's putting thoughts into my mind. It's my mind. I'm able to have my own thoughts. Nadie está metiendo pensamientos en mi mente. Yo soy bastante capaz de pensar por mí mismo. This is an example of what he describes. Ideas that do not perceive the qualities of naked clarity and emptiness. Y este es un ejemplo de lo que dice cuando se refiere a ideas que no perciben las cualidades de la claridad desnuda y de la vacuidad. So, the statement, I am the thinker of my thoughts, Por lo tanto, la afirmación yo soy el pensador de mis pensamientos would be a sign of normality. sería una señal de normalidad, Yeah, you're a healthy, functioning human being. de que eres un ser humano sano que funciona bien. You're a healthy, functioning human being wandering in samsara. Pero eres un ser humano sano que funciona bien en samsara. And the reason you're wandering in samsara is because you're a healthy, functioning human being. Y la razón de que vagues eternamente por samsara es que eres un ser humano sano que funciona con normalidad. We live in still these traces of the stories of the Old Testament. Seguimos teniendo rastros o restos, o bueno, sigue permaneciendo presente de alguna manera cosas del Antiguo Testamento. It carries this idea that somehow God has entrusted the welfare of the world to us. Y entonces de alguna manera percibimos que Dios nos ha confiado el bienestar del mundo. We are the human beings. Nosotros somos los seres humanos. Here is the pyramid of life, and we are on the top of the pyramid. Esta es la pirámide de la vida y nosotros estamos en la cima, arriba del todo. And the Darwinian evolutionary theory goes in the same direction. Y la teoría evolucionista de Darwin va exactamente en la misma dirección. We are the best of the best of the best. Somos lo mejor de lo mejor. But from a Buddhist point of view, this is ridiculous. Pero desde el punto de vista budista esto es absurdo. This is not the best. No es lo mejor. When you see the painting of the Wheel of Life, the human domain is just one of these domains where people are wandering without any knowledge of who they are, of their own ground. Porque cuando miras la imagen de la rueda de Samsara, de los 6 reinos, en realidad el reino humano es solamente uno de los 6 en los cuales los seres vagan porque están separados, no son capaces de ver su base. So, what does it mean to be human? Por lo tanto, ¿qué significa ser humano? It means to be cruel, selfish, mean-spirited, racist, sexist, and so on. Significa ser cruel, ser egoísta, ser sexista, etc. Why? ¿Por qué? Because our existence is based on judgment. Porque nuestra existencia está basada en juicios de valor. The basic judgment is that there is a fundamental difference between me and you. Y el juicio de valor principal, el básico, es que hay una diferencia entre yo y tú. Self and other. El yo, el ego y el otro. When we relax in the practice, we see, oh, the division between inside and outside, self and other, is a division created by thought. En cambio, cuando nos relajamos en la práctica, nos damos cuenta, vemos que la división entre yo y el otro, dentro y fuera, es algo que he creado yo mismo. If the wind is strong and you go to the sea, the waves are big. Si vas al mar y hay mucho viento, las olas son grandes. Oh, this is the top. Oh, this is the bottom. Sube, esta es la cima o lo más alto, brum, baja hasta abajo, muy abajo. But at the top is water, at the bottom is water. Pero lo que hay arriba es agua y lo que hay abajo también es agua. There's no difference. No hay ninguna diferencia. It's just a pattern.
solamente es una forma. a pattern within sameness. Es una forma dentro de algo que es igual. Top and bottom doesn't alter the water. Hay una igualdad. Que esté arriba o que esté abajo no altera en absoluto el agua, el hecho de que es agua. Well, as I say, we say rich man, poor man, Y nosotros decimos hombre rico, hombre pobre, strong man, weak man, beautiful woman, ugly woman. hombre fuerte, hombre débil, mujer hermosa, mujer fea. Basically, people are the same. Pero en realidad la gente es lo mismo. Arms, legs, moving, talking. La base es lo mismo. Todos tenemos brazos y piernas, todos hablamos. But our concepts make all these divisions. Son nuestros conceptos los que crean todas estas divisiones. So he says, don't mix your clarity, your intelligence with the thoughts that hide the empty radiance of your own mind. Por lo tanto, lo que dice en el texto es no mezcles la claridad, la luminosidad con los pensamientos, with the thoughts That cover this open radiance of the mind. los pensamientos que son los que cubren la apertura radiante de la mente. So if I say, I am the thinker of my thoughts, Por lo tanto, si digo yo soy el pensador de mis pensamientos, this is a communication. eso es una comunicación. This may be a useful communication if you find yourself Esta puede ser una comunicación, algo que puedes comunicar de manera útil si te encuentras in a locked ward in a psychiatric hospital. encerrado en un hospital psiquiátrico. Then if you can convince the psychiatrist to open the door and you go outside. Porque entonces puedes convencer al psiquiatra de que abra la puerta y te deje salir. Or you say, I'm truly remorseful for having murdered that man. O dices, por ejemplo, realmente siento mucho arrepentimiento por haber matado a aquel hombre. I have learned a lot from being in prison. He aprendido mucho de estar en la cárcel. I thank you from my heart for this opportunity to change myself. Os doy las gracias de corazón por esta oportunidad de cambiarme a mí mismo. These are the lying, cheating games we need to learn to play. Y estos son los pequeños juegos de mentiras que tenemos que aprender a jugar. They are not truths in the sense of wisdom. No son verdades en el sentido de sabiduría, They are communicative. They are about moving the patterns of energy in the world. sino que tienen que ver con el movimiento de la energía y de los patrones de energía en el mundo. So in Buddhism we think of wisdom and compassion. En el budismo se habla de sabiduría y compasión, Wisdom is silent. pero la sabiduría es silenciosa. You can't say anything about wisdom. No se puede decir nada de la sabiduría, It's the instant clarity of the mind. porque es la claridad instantánea de la mente, Compassion is the movement of patterns which bring about relation with other people. mientras que la compasión es el movimiento de esos patrones y formas que nos relacionan con los demás. When compassion is separated from wisdom, Y cuando la compasión se separa de la sabiduría, it becomes the egotistical games that people play. entonces se convierte en los juegos egóticos a los que habitualmente juega la gente. But when you see that all the movements of your mind and your body and your voice are arising from emptiness, Pero cuando te das cuenta que todos los movimientos de tu cuerpo, de tu voz y de tu mente surgen de la vacuidad, then the flavor of your existence is irony. entonces el sabor de la existencia se convierte en ironía. You don't take yourself so seriously, No te tomas tan en serio a ti mismo which allows you to be more flexible y eso te permite ser más flexible and to connect with other people. y conectar con los demás. So this is what he's saying. Y esto es lo que dice en el texto. Be aware of the kind of thoughts that arise in your mind, Date cuenta del tipo de pensamientos que aparecen en la mente and you may need to say things for the benefit of other people. y puede que tengas que decir cosas para el beneficio de los demás. If your mother is old Si tu madre es mayor and you have a difficulty in your relationship, y tienes algún tipo de dificultad en la relación, when you phone your mother cuando llamas por teléfono a tu madre and she says, "How are you two getting on?" y te dice, ¿cómo va tu relación? ¿Cómo os lleváis? You say, "Fine, Mom. You know, it's good. It's good. Le dices, muy bien, mamá, va todo muy bien, You're too old to know all the shit that we're going through." porque eres demasiado mayor para que te cuente toda la porquería que está pasando. This is compassion. Eso es compasión.
It's a lie, Es una mentira, but it's a loving lie. pero es una mentira amorosa. This is the nature of compassion, it's relational. Y así, esa es la naturaleza de la compasión, es algo que tiene que ver con la relación, con las relaciones. No, because I have to be honest. No, porque yo tengo que ser honesto. Mum, you see, the problem is this. Mamá, me pasa esto, tenemos un problema. Y la mamá, So, if you understand that compassion is about encouraging life to flow, entonces si entiendes que la compasión es favorecer que la vida fluya, then you have to be fluid in that. tienes que fluir tú también So en ese flujo. don't merge into thoughts which are solid, Por lo tanto, no te fundas con los pensamientos solidificados, which are definitional. que son definitorios, All definitions are situational. porque todas las definiciones dependen de la situación. That is to say, relatively, contextually, they may be valid, but they are not inherently true. Es decir, que a nivel relativo, en ese contexto concreto, puede que sean así, pero no son una verdad absoluta. So observe how you talk. Por lo tanto, observa cómo hablas. Mr. Trump is very, very helpful. Por ejemplo, Trump ayuda mucho a esto, He is willing to say 1,000 different things a day porque es capaz de decir 1000 cosas completamente diferentes en un solo día, because he understands relationship. porque él entiende muy bien las relaciones. He is in no way burdened by truth. Y la verdad no es una molestia para él en absoluto. That's why he's very successful. Y por eso tiene tanto éxito. You can learn even from the devil. Así que podemos aprender hasta del diablo. Okay, so we take a break. Half an hour. Nos tomamos una pausa, media horita.